Bien, seguimos con el vicealmirante Mario Iván Carratú. Ya hemos hablado un poco de la fuerza militar. Le comentaba yo en el corte que me gusta porque pareciera que si hay algo bueno todavía rescatable para la composición de esa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero nombraba algo interesante. La experiencia de ustedes, la experiencia que mal que bien uno la puede criticar. Hablo yo en nombre de la ciudadanía, de los que estamos hartos incluso de lo que ha sido el papel en los últimos años de la Fuerza Armada, ver esos desmanes, el usar las armas contra el propio pueblo, incumplir el código de honor por el que deberían seguir su juramento. Pero bueno, quiero que me hable de esa capacidad que puedan tener ustedes para la reconstrucción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo le quitaría la palabra bolivariana para que no suene me da un poco de asco, lo confieso. La Fuerza Armada Pedante, ah, antipático. sí, sí, es muy Antipático. chavista, muy de esto que lograron los castrocomunistas. ¿Cómo usar y cómo trabajar ustedes para sumar a la experiencia, los que ya son veteranos, viejos, que parecen pues ya haber salido de la línea, pero que tienen un aprendizaje y un conocimiento que pudieran compartir con los que quedan? ¿Cómo lo trabajan ustedes o cómo han pensado trabajarlo? Fíjate lo siguiente. Es interesante la pregunta tuya porque nos lleva a lo que es el profesionalismo militar, a lo que es la dedicación del militar al servicio de la nación. No es otra, es esa. Hay, hay muchos oficiales que se han dado cuenta del desastre y hay una cosa que es importante y que influye en el militar, no solamente venezolano, en toda parte del mundo. La aceptabilidad del militar desde el sector civil. Cuando el militar se siente rechazado, pierde la cohesión interna y comienza a perder la identificación del trabajo o de la misión que tiene en la institución. Fíjate lo que pasó en Estados Unidos cuando regresaron las tropas de Vietnam. Regresaron por Panamá, un periodo de cuarentena para purificarlos y la parte de salud y la parte mental de esos combatientes. Pero al llegar al territorio americano, el pueblo americano los rechazó. Esos militares fueron al combate, no porque le dio la gana, sino porque el establecimiento político americano del presidente Reagan, el presidente Carter, decidieron intervenir militarmente en esa región. Vietnam del Sur, etcétera, etcétera, proteger a Vietnam del Norte, geopolíticamente importante en la región, y fueron rechazados. Todavía en el pueblo norteamericano hay rechazo hacia esos combatientes que no fueron porque quisieron, pero se enfrentaron a una lucha Sí, fue irreal, que no es la que ellos esperaban. ¿Qué ocurre en Venezuela? Nosotros veníamos con problemas, indiscutiblemente que sí, nadie lo puede negar, pero la institucionalidad del país, el comandante en jefe, los poderes del Estado, hacían diluir en importancia esos problemas internos que se radicaban en indisciplina, no en ideologías, aparentemente no eran ideologías, y era disciplina. Entonces habían los reconocimientos y las sanciones militares de ascensos, de cargos, etcétera, etcétera. Cuando comienza a dirimirse los cargos desde el sector público, me refiero a partidos, el militar pierde identificación porque ya su trabajo no vale, porque su comandante lo califica, que nos califican cada 6 meses, y tiene que buscar una muletilla externa que lo pueda proyectar para llegar a ciertos niveles, sobre todo de teniente coronel, capitán de fragata hacia arriba. Y el resto sigue sus actividades, pero se está dando cuenta, porque los medios de comunicación son importantes también para los militares y uno se entera de muchas cosas. Y en el medio militar, los comandantes militares nos informan de la verdad de lo que está ocurriendo, muchas veces no manejada de esa manera en los medios de comunicación, por razón después de interés público. Pero si no lo decían o no lo dicen, no lo decían en ese entonces. ¿Qué ocurre? Tenemos que regresar a lo básico. El militar, constitución, valor ético e identificación con la profesión. Cuando nosotros nos decían... Eso es lo que ustedes pueden enseñarle a los que quedan, a los que están dentro. ¿no? Y el ejemplo de lo que tú has sido. Yo no puedo haber sido un malandro militarmente hablando, porque el problema es que la institución es cerrada, pero la información de nosotros, así Es estemos abierta, de más, claro. trasciende. Oye, cuando estaba Carrató aquí nos hizo tal cosa y el tipo era un
adeco, y el tipo se la pasaba brincando por aquí y por allá. Entonces, esa impresión, esa imagen queda en la institución flotando por mucho tiempo. Y quedan las buenas cosas o quedan las malas cosas. Entonces, hay que seleccionar indiscutiblemente un grupo de militares capaces, serios, retirados, que planteen la reestructuración de la Fuerza Armada, pero no como un hecho personal, no como algo de un partido o de un grupo de poder. Tiene que ser algo desprendido de eso, y que el retirado y el activo interpreten que ese es el camino que debemos seguir. Cuando yo detecto, y lo digo abiertamente, cuando yo detecto que me presentan un documento o me presentan una intención, un proyecto de reestructuración, y me dicen de arreglo, de reinstitucionalización de la Fuerza Armada, cuando me dicen eso, yo automáticamente voy al pasado. ¿Quiénes lo están proponiendo? ¿Quiénes eran ellos cuando estaban en el servicio? ¿Qué puedo opinar yo de ese documento? Lo leo por encimita y comienzo a ver detalles. Empiezan a tapar como si las Fuerzas Armadas se echaron a perder porque ya llegó al poder. Bueno, ¿y cómo se alzó? Claro. ¿Y cómo conspiraron durante 15 años? ¿Y por qué ustedes se quebraron tan rápidamente? ¿Quién no se dio cuenta de eso? ¿Por qué no se quisieron dar cuenta? ¿Y Muchas por qué te preguntas. equivocaste? Ahora me vas a decir que te equivocaste. Se puede equivocar un ciudadano que no conoce nada de los militares, pero nosotros los militares equivocamos con Chávez, con los que estaban con él y con los que lo apoyaban. Mira, yo fui al Ministerio de la Defensa siendo vicealmirante activo a una reunión con el ministro Iván Darío Jiménez, que para descanse, y pasé por el teatro, casualmente del ministerio, un aforo aproximadamente de 800 personas. Estaba full, eran personas paradas en los laterales y sentadas en el piso. Un general de brigada del ejército pidiéndole a todos los empleados del ministerio votar por Chávez. Yo me paré en la puerta del teatro para que me vieran, no para meterle miedo, sino para indicarles que eso estaba mal, y se lo comenté al ministro, que tampoco lo sabía. Entonces, esa catequización interna hay que eliminarla, y la única manera es que sea transparente. Yo le decía a Álvarez Paz, y creo que a Miguel Rodríguez en una reunión, y al doctor Casal, fallecido en Caracas en el año 2002, dejen de tocar a los militares individualmente, dejen que una sola persona ejerza ese liderazgo del sector civil y se comunique con los militares. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Cuando hubo el reemplazo de Pinochet en Chile, quien se encargó y fue el primer presidente fue el doctor Patricio Aylwin. Patricio Aylwin vino a Venezuela, habló con el presidente Pérez me invitó a esa reunión en el despacho, y decía, entre otras cosas, el señor Patricio Aylwin, que él fue el único civil opositor a Pinochet que tenía permiso para hablar con los militares, abiertamente. Los militares podían hablar con él, autorizado por el poder totalitario o dictatorial de Pinochet. Y él fue el que logró influir éticamente en los militares y en los generales que comandaban la institución. Yo necesito que eso se repita, yo recomiendo que eso se repita en Venezuela, que éticamente puede ser María Corina, puede ser López, puede ser Guaidó, se dirijan a los militares, pero de una manera amplia, transparente y asertiva. Sin sesgos personales ni politiqueros. Sin nada, y sin coqueteo, porque con el militar claro. no se puede coquetear. El militar tiene que cumplir la Constitución per se. No puede haber derivaciones ni otros entendimientos, otros análisis. Pero entonces, lo malo, vicealmirante, es que todos tienen ese coqueteo, porque todos al final, María Corina, están debajo de la mesa ahora haciendo su trabajo porque ella quiere ser presidente y no de la transición, quiere ser presidente. López quiere ser presidente, Guaidó quiere ser presidente, sin embargo tiene por encima, todos tienen ese cariz del deseo de conquistar un puesto político. Entonces ese acercamiento a los militares no va a ser más puro. Le crea desconfianza. Claro. Y la opinión que hay es que es desconfianza, porque el partido político por esencia divide a los ciudadanos para llegar al poder. O sea, claro. él oferta, y entonces ahora están haciendo lo mismo con los militares. Cada quien se le dirige. El 11 de abril, yo estuve hablando con Carmona, antes y después. Y fue a su casa a visitarlo cuando estaba preso, porque creció una amistad con el doctor Carmona
en mi antiguo cargo. Él era presidente del Instituto de Comercio Exterior y iba mucho al Palacio. Y le pregunto, ¿qué pasó? Me dice, almirante, en 36 horas que estuve en el ministerio, no pude nombrar el alto mando militar. No me obedecieron, no entendieron la necesidad de estructurar un cuerpo militar inmediato que desplazara a los que estaban. No se pudo. Y no aceptaban, entre otros. Eso fue en el 2002. Ahora debe ser mucho más difícil. Y tiene que haber un liderazgo más fuerte. Claro, no fuerte porque es la autoridad que yo mando, fuerte porque tenga la credibilidad y la confianza. Y no se podrá, vicealmirante, no se podrá hablar en vez de una persona, María Corina, Guaidó, etcétera, de un grupo. Tiene que ser un grupo. Ajá. Tiene que ser un grupo. Porque si no se ve como una decisión política de un partido. Tiene que ser un grupo y preferiblemente que no sean partidos, personas pertenecientes a partidos, que sean suficientemente maduros, no me refiero a viejos, maduros, con credibilidad pública, gestión pública reconocida y que el venezolano diga, el ciudadano venezolano, oye, este grupo sí me convence, y que el militar diga, este grupo sí puede dirigir el país. Yo me pliego a estas personas y voy con ellos para adelante, porque es una decisión individual en este caso, no es colectiva. El militar tiene que ser captado y tiene que influenciado por la ética y la moral de quienes les hablan y les dicen, porque no puede ser una mampara, como tú me dijiste, de partido donde ya aparezca con una opción de poder porque tengo la Fuerza Armada. Porque fíjate lo siguiente, tú me hablas de transición y presidencia, que quieren ellos o han demostrado sus aspiraciones personales. Lógico que lo aspiren, pero si no hay una transición bien conducida y bien enfatizada en el país, ninguno de ellos va a llegar a la presidencia. Puede repetir nuevamente el chavismo, porque el pueblo se cansa y prefiere a otros, y no los mismos, que fue lo que pasó cuando salió electo Chávez. Más que el beneficio de un militar en el poder, era un cambio que el pueblo pedía y no se le estaba dando, un cambio de hombre, de dirección, de ética, de moral, de valores ciudadanos. Y eso hay que rescatarlo en el sector civil para que pueda haber una transición y en el sector militar para que defiendan la transición. Si no, se caen. Claro, entonces, bueno, volvemos a ese grupo. Yo sé que es difícil dar nombres y tampoco aspiraría, porque yo sé que en este mare magnum de situación política, social, de conflictividad, no hay claridad. Pero bueno, apostemos a eso, a que ese consejo, esa junta, como lo queramos llamar, de personas con credibilidad no solo hacia los militares, credibilidad también y con respaldo de nosotros los ciudadanos, que nos sintamos representados y responsables de que ese grupo va a hablar también a nombre de nosotros. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo visualiza usted? Tendría que ser público porque es una de las cosas que yo creo que hay una gran carencia. Todo se hace en cuatro paredes y uno no se entera. Y yo creo que estamos en momentos en la necesidad de que todos, en donde estemos, en Miami, en Venezuela, en la Conchinchina, veamos lo que está pasando. ¿Debería ser así público o no? Sí, debe ser público y abierto. Ese grupo de venezolanos que se puede integrar, que los hay. En estos días apareció una carta que firmaba María Corina, Ledema, Ortega, Aristigueta, Diego Arria y otro, no me acuerdo el nombre del otro político. Es una expresión de lo que se está buscando. Es como si estuviéramos buscando el oriente, buscando la salida, ¿no? Por ahí. Pues gente con respetabilidad. Yo no pretendo que sean nuevos en la política, pero que entre todos presenten una cara de seriedad, que no es que tampoco sean serios, sino que el venezolano acepte. Y me llama la atención, y lo he hablado mucho, y ayer estuve hablando con una persona que ha ido a Venezuela a hablar con los políticos, y no quieren saber nada de lo militar. Fíjate que en todos los grupos no aparece nunca un militar. Nunca. No nombran a nadie, ni siquiera como asesor. Pero es que estamos asqueados los militares. Ese es el problema, que estamos asqueados. Entonces, todo esto que hemos venido hablando suena bonito, pero la realidad es que el militar ahora representa para nosotros animadversión. Es la palabra. No puede ser efectivo.
porque esos efectivos, que son generales y los que acaban de ascender durante 10 años, permitieron los cubanos en la institución militar y permitieron el genocidio con los fusiles dirigidos por mandos militares, por el comandante en jefe, que era Chávez, que era Maduro, y que ahora esos señores no pueden decir que no cometieron errores. Yo estuve hablando hace poco con un general que era comandante regional 5 cuando el 11 de abril, y le pregunto, ¿y tú crees que tú pasas liso una investigación judicial cuando tú eras comandante regional 5 hace 20 años? ¿Tú crees que tú estás absuelto de por vida porque nadie te conoce? La justicia te va a alcanzar en cualquier momento. Lo conseguí aquí en Miami, se lo dije. Porque no tengo por qué guardar respeto a una persona que es parte de la destrucción del país, militar o civil. Entonces, sí los hay. Hay que unirse, hay que dejar el prurito. Ninguno de ellos, ninguno de las personas que aparentan pueden llegar a mantenerse en el poder si no tienen la muleta militar. No es que dependan del militar, sino el apoyo militar. Si no lo tienen, y la aceptabilidad que es fácilmente conseguida con credibilidad y con valores, y el militar acepta y obedece, porque en el pasado aceptamos muchos errores y aceptamos ser involucrados muchas veces. A mí me llamaron una vez en Miraflores que firmara la partida secreta por un gasto militar que se hizo. Y dije, no, presidente, yo no utilicé un centavo de ahí, ¿cómo lo voy a firmar? Y cuando era alférez me mandaron a disparar en unas embarcaciones. No le disparé. ¿Por qué? Porque ese pescador no está haciendo nada malo, está pescando. Y la Constitución le permite que pesque, porque es un ciudadano venezolano. Claro, o sea, y si estaba cometiendo un error, se enfrenta y se lleva a la justicia, pero no matarlo, no asesinarlo. Exactamente. Y si yo le disparo y le pego y lo mato, ¿quién va preso? Yo. Claro. Así le dije al comandante, pásamelo por escrito. Y no quiero hacer propaganda, pero es que hay militares, existen militares rectos, verticales, que por las circunstancias no creen en nadie ahorita. Adentro hay un problema grave. Se acusan, se chismean, los buenos son mal puestos, las familias amenazadas, los malos tienen los mejores cargos, las mejores primas, las mejores opciones de dinero, porque ahorita en Venezuela todo el mundo está pelando, y uno de los peligros del militar es que se mete al narcotráfico y se mete a los familia. Y así están la mayoría de los venezolanos viendo ver cómo se meten un bolívar, un dólar en el bolsillo. Y eso es propicio para el ilícito, el droga, tráfico, asesinato, chantaje, toda esa cantidad de cosas. Entonces, lo importante es el mensaje. Si yo, equipo, como se llamen, doy un mensaje integrado por gente creíble y me apoyo en incluyo a un militar en su estructura, que los militares vean ese señor, como se llame, me está representando ahí. Así yo es. necesito que ese hombre esté ahí y hable con ellos, no públicamente, con ellos, y le diga, no hagan esto es así, pero con sinceridad, no por interés también crematístico, ¿no? Aquí estoy en el poder, yo voy a ser ministro. No, tú no vas a ser ningún ministro, tú vas a ayudar, a asesorar a esas personas en lo militar, que muchos de ellos dicen conocer y desconocen total y absolutamente lo que es la estructura militar. Tú no te puedes meter en una jaula con un tigre sin saber cómo manejar el tigre, los instintos de ese tigre. Tú no te puedes meter a manejar las Fuerzas Armadas sin saber todo lo que ha acontecido, todo lo que ocurrió antes de Chávez y lo que ha ocurrido ahorita. Si tú estás desinformado, es mejor que no te metas, porque vas a cometer grandes errores y vas a perjudicar la intención de otros. Por eso es importantísimo esto de lo que hemos venido hablando, la importancia de la sapiencia, de lo que pasaron, de lo que fueron parte de la institución y que pueden aportar también para ese futuro, que es importantísimo, sin aspirar a un cargo como tal, sino de asesores por la patria. Fíjese, antes de terminar, vicealmirante, no quiero dejar de hablar de Vanguardia, que yo sé que es un movimiento que ha ido creciendo y donde están ustedes sumando a ciudadanos, ¿no? Quiero que me hable un poco de cómo está esta plataforma, que lo que busca es esto, esta reconstrucción, ¿no? La plataforma Vanguardia Ciudadana fue creada a petición de ciudadanos que están en Venezuela y fuera de Venezuela, con mucho miedo los que están en Venezuela y con mucha voluntad los que están fuera. Comenzaron 4 personas. A mí me llamaron y me invitaron, yo dije, está bien, yo quiero participar en eso con los ciudadanos, pero eso sí, ciudadanos, exclusivamente ciudadanos. No quisiera estar en un grupo que se convierta en un partidito o en una aspiración de partidos o manipular para un determinado partido. Qué fastidio, sí, es verdad. Si es transparente, yo los acompaño. Me involucré
En una semana hicieron la página web, hicieron todo. Un trabajo las 24 horas, porque las 8 horas de diferencia con Europa, más la que están aquí en América, nos ha permitido continuar la actividad. ¿Qué es lo que queremos? Es una idea única en América Latina. El ciudadano se expresa en toda América Latina y en muchos países, pero en América Latina se expresa a través del partido. El que no se canaliza por el partido no tiene oportunidad de expresar lo que siente. Aquí lo que estamos buscando es que el ciudadano se incorpore, que recupere su confianza, que recupere su sentido soberano como ciudadano, porque un venezolano o una persona que no se siente soberano no puede defender soberanía, no conoce lo que es eso. Entonces hay que recuperar eso en el ciudadano, aglutinarlo, convencerlo. Tenemos una gran cantidad de seguidores, bueno, una gran cantidad comparado con el país, no, pero ha crecido bastante. Las opiniones, cómo se unen a la idea. Lo importante es que el ciudadano venezolano entienda, ahí no hay partido político, ni opción de poder, ni de presidencia, ni de cargos públicos, nada. Todos están trabajando, la mayoría no se sabe si regresa al país posteriormente. Yo sí voy a regresar al país, esa es mi intención en estos momentos, depende cómo se produzca la transición, porque eso va a ser también un periodo muy difícil, donde cualquier persona puede introducir defectos y fallas que hagan fracasar, disminuir el efecto de la transición en el ciudadano. Entonces, seguimos trabajando, seguimos buscando, hemos sido identificados como militares radicales, el único militar soy yo. No participo casi, solamente doy mis opiniones cuando están trabajando, cuando quieren conocer una persona, el origen, cómo sí, era. usted es parte, usted no es el líder de ese grupo. No, yo no lo diré. Un liderazgo compartido, pues como estamos Exactamente, hablando y todos de se un grupo. informan. Yo lo que hago es informar las cosas que yo conocí para que ese grupo no cometa los errores en sus mensajes que se cometieron en el pasado. Y hemos tenido una aceptación y nos han defendido de una manera inexplicable o que yo no me imaginé el grado de involucrarse de los ciudadanos en esta idea. Es la única. El ciudadano tiene el derecho a expresarse y se está expresando. ¿Cómo hacemos? Bueno, hablando y diciendo las cosas como son, sin mentiras, claro, la verdad. El ciudadano necesita la verdad, no que le pinten pajaritos. Claro, no que que no lo engañe, que es un movimiento ciudadano y después termine siendo un partidito o un grupo para luchar contra otro grupo. A mí hasta ahora eso me tiene conquistado de Vanguardia Ciudadana. No, sí, así es, Alejandro, y me complace que tú estés viendo lo que estamos haciendo. Sí, no, es que lo sigo porque hacía falta, vicealmirante, y veo sobre todo mujeres, lo sigo en las redes sociales y veo la gran pasión por el país. Entonces me está gustando mucho. Es contagiante la pasión que le ponen estas personas. Hay unos periodistas también, hay un periodista en Chile, en Colombia, hay un periodista en Venezuela a mucho riesgo, y una abogada en Venezuela también a mucho riesgo, y se está uniendo gente porque creen en ellos. Creen porque lo han visto luchar en Venezuela durante estos últimos años y creen en esa persona, y esa persona logran transmitirle confianza, que es lo que hay que recapturar, hay que reconstruir la confianza en la función pública de todos los venezolanos. Y eso es lo que estamos haciendo, y tengo la esperanza que siga creciendo, y no solamente que crezca, sino que trascienda al cambio de gobierno y a la nueva Venezuela, donde el ciudadano tenga una ventana donde expresarse y donde decir lo que quiere abiertamente y sin ningún tipo de censura. Así es, gracias vicealmirante por esta conversación. Nutritiva. Seguimos hablando porque sí, hay que participar en este proyecto. Incluso yo soy uno de los convencidos ahora de que debo convencerme de que sí hay algo rescatable para, para esa transición. Hay mucho rescatable, mucho. Así que muchísimas gracias. Seguimos conversando. Adelante, en una semana. Un abrazo. Buena audiencia.